Buenas noches, saludos, Dios les bendiga. Para los que no me conocen, yo soy José Ahmed, soy parte del equipo pastoral aquí en la Catedral de la Esperanza y para mí es un privilegio estar con ustedes esta noche nuevamente aquí en Iglesia. Lamento no poder estar con ustedes de manera presencial, pero cuando me contactaron para que compartiera con ustedes algo del tema del carácter de Dios, dije que sí, sin darme cuenta que ya tenía otro compromiso en la noche de hoy. Así que la manera más fácil que pude resolver y cumplir con las dos personas era grabando este video para que ustedes pudieran escuchar un poco de lo que creo que puedo compartir y aportar a la conversación del tema de esta noche. Cuando hablamos del carácter de Dios, es importante nosotros recordar algunas cosas, no solamente que escuchemos hoy, así que yo les voy a invitar a todos ustedes que me están escuchando que busquen su teléfono o su dispositivo móvil, que abran una nota, como ustedes están viendo en pantallas ahí y en la pantalla, y puedan poner el título del carácter de Dios. Y luego pongo Dios es tres puntitos, porque eso es lo que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy, simplemente para que tomes algunas notas y como yo estoy en video, lo hacemos un poquito más interactivo y de esa manera nos aseguramos que todos estamos involucrados en la conversación. Cuando yo crecía, había muchas personas mayores que yo, como mis papás, familiares de parte de mi familia en Vega Baja, que hablaban siempre conversando con muchos refranes típicos puertorriqueños. Algunos de esos refranes los mencionaré esta noche. Uno de ellos es una buena capa, todo lo tapa. Y eso se explica por sí mismo, la realidad de que cuando está lloviendo, pues nosotros nos cubrimos, pero si la capa está rota, donde esté roto nos vamos a mojar. O si tiene un boquetito como en una tienda de campaña, por ahí va a salir la luz y vamos a poder ver lo que está adentro. Otro refrán, tal vez un poquito más conocido, a lo mejor no para ustedes, cuando yo crecía, que lo encontraba muy gracioso, dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y eso siempre es interesante porque la realidad es lo que dice el refrán es que nosotros podemos cambiar nuestro mundo exterior. Cambiamos nuestra ropa, cambiamos nuestra apariencia, cambiamos todo lo que podamos arreglarnos por fuera, pero por dentro vamos a seguir siendo la misma persona. Y ese refrán creo que habla muy bien de lo que significa el carácter en nuestras vidas. Nosotros podemos tratar de tapar nuestras deficiencias de carácter con algunas capas. Podemos tratar de encubrirlas con cambios de ropa, con vernos de manera distinta, que las personas puedan eh, pensar que por cómo nos vestimos somos mejores que si tenemos otro estilo de ropa. Pero la realidad es que cómo nos vemos por dentro en algún momento va a florecer o se va a demostrar en la manera en que nosotros actuamos, hablamos o simplemente nos comportamos en algunos lugares. Hay un versículo en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos de carácter, hay una definición que yo quiero compartir con ustedes que dice que el carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Hago énfasis de que el carácter nos distingue de los demás, pero es conocible por nuestra manera de ser o por nuestra manera de actuar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este tema de cómo yo conozco el carácter de Dios, lo que yo quiero primeramente mirar es qué yo pienso que Dios es o cómo yo pienso que Dios es. Yo sé que en el desarrollo del culto de la reunión de esta noche, ustedes han tenido algunas discusiones posiblemente de unos versos bíblicos que hablan del carácter de Dios. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero lo que yo quisiera hacer en esta noche es presentarles una manera en que nosotros no solamente podemos conocer cómo es Dios, el carácter de Dios, pero cómo podemos conversar con otras personas acerca del carácter de Dios. Comienzo aquí con Dios es, porque creamos o no creamos en Dios, todos tenemos una perspectiva de cómo Dios es. Los que creen en Dios, cristianos, evangélicos como nosotros, pues tenemos una relación personal con Jesús y conocemos a Dios de una manera. Pero un musulmán también conoce a Dios y él conoce a Dios desde la perspectiva de su cosmovisión o religión y su visión de quién es Dios o Alá, como ellos le llaman, es muy distinta a la visión
del Dios del cristianismo. Y esas visiones también van a ser distintas del Dios del judaísmo, a pesar de que las tres religiones creen en un solo Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer el carácter de Dios? ¿Cómo tú crees que es Dios? Tal vez tú has conocido a un Dios de amor. ¿Crees que Dios es un Dios de castigo, de juicio, como algunas personas presentan desde la perspectiva del Antiguo Testamento? Hoy vamos a hablar de Dios es y cómo podemos conocer esas cualidades de Dios. En el lenguaje teológico, esas cualidades se le pueden llamar los atributos de Dios. Tres maneras en que nosotros podemos conocer el carácter de Dios, la manera que Dios lo ha revelado. Recuerden que conocemos el carácter por el modo de ser o por el modo de obrar de esa persona. Así que la primera manera que yo quiero presentarles es de la siguiente, como ustedes pueden ver en pantalla. Si tú quieres conocer cómo es Dios, yo te quiero hacer una invitación a que vayas a tu cuenta de Netflix o cualquier otra de estas cuentas que tienen películas o documentales sobre la naturaleza, la creación del mundo, para que te asombres de la realidad de cómo el mundo ha sido creado, cómo el mundo se sostiene y cómo podemos conocerlo de esa manera. Y para mí eso es importante porque desde muy pequeño me fascinaron los documentales de la fauna, de los animales, de la creación del mundo. Todavía hoy en día los disfruto muchísimo porque cada vez que veo uno de ellos me asombro del balance, de los detalles del proceso de la creación que a mí me hacen cuestionar el hecho de que el mundo exista hoy por un proceso no dirigido o accidentado como plantea o presenta la evolución. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Pues la escritura nos dice en el Salmo 19, 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la naturaleza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Recuerda que este salmo fue escrito hace miles de años atrás, cuando no habían telescopios, cuando no había tecnología como existe hoy en día, y el salmista tiene un conocimiento limitado del alcance de la geografía del mundo, y cuando se sienta y admira la creación de Dios, las montañas, los animales, el mundo, tal vez mucho más lindo y puro del que nosotros experimentamos hoy en día, se asombra y dice que los cielos, con la infinidad de las estrellas que están allá en el firmamento, anuncian, proclaman la gloria de Dios. Y que día tras día, según vamos conociendo y viendo, nos asombramos más de su creador. Eso es en el Antiguo Testamento como un ejemplo. Romanos 1, 18 al 20 lo presenta el apóstol Pablo de una manera distinta. Dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Roma y lo primero que comienza diciéndolo en el primer capítulo de Romanos es que nosotros no podemos conocer a Dios tal vez personalmente, físicamente, como tú y yo nos saludamos, porque Dios es espíritu. Pero Él dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Las cualidades invisibles de Dios. Lo que no se ve de Dios lo podemos conocer a través de su creación, de lo que Él ha hecho. Así que cuando nosotros admiramos la creación de Dios, podemos conocer algunas cosas del carácter de Dios. Y aquí es que yo te voy a invitar a que comiences a utilizar tus notas en el teléfono o en el papel si lo tienes para que anotes algunas cualidades del carácter de Dios que es importante tal vez repasar
más adelante. Lo primero que nosotros podemos ver del carácter de Dios, de cómo Dios es que Dios es todopoderoso. ¿Por qué decimos eso? Porque desde la perspectiva cristiana, Dios es el creador y Él crea de la nada. No existía nada antes de nuestra creación, exceptuándolo a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso es importante para nosotros porque como Dios se ha revelado a nosotros, habla de que Dios es eterno, no tiene principio o final, ha existido por siempre. No le hacía falta absolutamente nada. Nosotros no somos una necesidad para Él. Por lo tanto, cuando Él crea, lo hace de una invitación, de un acto de amor para que su creación pueda disfrutar de lo que Él ha hecho, para que puedan disfrutar de su presencia, de su compañía, de la intimidad de la relación con Él. La creación de Dios nos muestra que Dios es todopoderoso. Primero, porque no existía nada. Segundo, porque crea este mundo precioso y hermoso que nosotros podemos experimentar con la diversidad que existe en el mundo de los animales, las plantas, los terrenos, la topografía, todo lo hermoso que existe en este mundo que podemos ver en los documentales que yo le mencioné hace un momento atrás. Son producto del poder creativo de Dios. Dios es todopoderoso. Lo segundo es que Dios es omnisciente. Dios todo lo conoce. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de la omnisciencia de Dios o del conocimiento de Dios, hablamos, tal vez algunas personas reciben con un poco de miedo pensando es que Dios todo lo conoce de mi pensamiento y todas las cosas, y aunque eso puede ser cierto, yo tal vez quisiera eh, enfatizarlo un poquito más en que como todo lo conoce, pues Dios puede ser un buen diseñador de la creación que Él ha hecho. Por lo tanto, cuando nosotros, cuando la humanidad ha descubierto la ciencia y el conocimiento avanzado, a través de la historia se han descubierto estas leyes que sostienen el funcionamiento del mundo, como la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica y estas otras leyes que sostienen el mundo en orden. Otra vez, esas leyes están ahí y han sido descubiertas por el ser humano, pero estaban ahí antes de que ellos las entendieran, hicieran los cálculos matemáticos. Son necesarias para el orden del funcionamiento del mundo. Por lo tanto, el mundo, como fue creado, fue diseñado. Y ese diseño requiere de un gran diseñador que nos permite a nosotros entender que este Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo ve. La tercera característica que te quiero hablar es que Dios es amor. Como mencioné hace un momento atrás, Dios crea como un acto de amor para que nosotros podamos disfrutarlo a Él y su creación para el sostenimiento del ser humano. Y cuando nosotros miramos la creación de Dios, también es fácil entender que en su manera más pura, sin el efecto del pecado, sin lo dañado que ha sido por el ser humano, podemos darnos cuenta que la creación de Dios también nos habla de que Dios es bueno. Todo lo que Él ha hecho es bueno, incluyéndote a ti. Yo no sé cómo tú has llegado a la tierra. Tal vez alguna vez te han dicho que tú fuiste un accidente, que tú llegaste de una manera inesperada. Yo quiero reafirmarte en la realidad que eso no es verdad. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios te conocía y sabía que tú ibas a estar aquí en este momento, en este lugar, porque Dios es bueno. Y aunque tal vez nuestro origen es un poco accidentado, Dios redime y restaura todas esas cosas para que nosotros podamos funcionar de acuerdo al buen propósito que Él ha dado para cada uno de nosotros. Una cualidad más que tiene que ver con la creación habla de que Dios también es justo. Fíjense lo que ese versículo de Romanos capítulo 1 dice, que todas estas cosas se pueden ver y se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa porque este pasaje lo que en esencia nos está diciendo, cuando nosotros miramos la creación de Dios, tal vez esa revelación no es suficiente para que nosotros seamos salvos, pero sí es suficiente para que conozcamos que Dios existe. Al final de los tiempos nadie va a tener excusa para decir que Dios no dio
no proveyó la suficiente evidencia para que todos podamos creer que Él está ahí presente. Nadie tendrá excusa. Dios se ha revelado. Por lo tanto, Dios es justo. Y al final del camino, aún aquellas personas que no tuvieron acceso al mensaje del Evangelio, dicen los primeros 3 capítulos de Romanos, que ellos serán juzgados por la ley que está escrita en sus corazones. Porque esa ley nos va a declarar culpables. Un ejemplo de eso, la mayoría de ustedes todos saben que mentir es incorrecto. Y si yo hago un sondeo, seguramente todos hemos mentido de alguna manera durante los últimos 6 meses o un año. Sabemos que es malo, como quiera lo hacemos, somos culpables de la ley que nosotros conocemos que es incorrecta. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo. Esas son algunas de las cosas que podemos ver a raíz de mirar y admirar y asombrarnos por la creación de Dios. La otra manera en que Dios se ha revelado a la humanidad es a través de Jesús. Y allí en pantalla pueden ver tal vez 3 imágenes distintas de Jesús, las 2 superiores, las más modernas. Cuando yo era más joven estaba La Pasión de Cristo, hoy está The Chosen, ahí está un poquito de una imagen artística de cómo era Jesús, porque tenemos un concepto de quién era Él. Pero fíjense lo que pasa en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús comienza a preparar a sus discípulos para llevarlos, para separarse de ellos, les dice que Él va a preparar hogar para nosotros. Felipe le contesta, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y lo que Jesús está diciendo ahí es que si tú me conoces y miras mi vida como el Mesías prometido que ha vivido entre ellos, si tú me has visto a mí, has visto a Dios. Por un momento te invites a que mires la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús podemos ver a un Dios todopoderoso. Él hizo milagros. A un Dios omnisciente, porque los evangelios nos relatan que Él conocía el pensamiento y el sentir de algunos de sus discípulos, los fariseos también. Dios es amor. La máxima expresión de amor en toda la historia de la humanidad es la cruz de Cristo. Dios es bueno, Dios es justo, pero algo que se distingue en los evangelios del carácter de Jesús, por ende el carácter de Dios, es que Dios es compasivo. ¿Recuerdan el evento de esa mujer que se la traen en adulterio? La cogen en adulterio, la traen a ella, no la traen a él. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie tira la piedra. Él le dice a ella, yo tampoco te juzgo. Vete, no peques más. Compasivo. ¿Recuerdan cuando ve las multitudes hambrientas? No podemos ir a comprar comida. Él multiplica los panes y los peces. Compasivo. Constantemente vemos esta relación de Jesús con las personas que nos invita a nosotros a ser como Él con la compasión. Cuando hablamos de la compasión en el Nuevo Testamento es que se le movían las extrañas del dolor, de la compasión que sentía por esas personas. Cuando me ven a mí, ven al Padre. Jesús en su manera de ser y en su manera de obrar mostraba el carácter de Dios el Padre. Conocemos el carácter de Dios por la creación. Conocemos el carácter de Dios por revelado en Jesús. Conocemos el carácter de Dios a través de la palabra. Y aquí no me voy a detener mucho tiempo, pero sí te voy a reafirmar que mientras nosotros leemos y investigamos más la palabra de Dios, nos damos cuenta que el carácter de Dios se manifiesta a través de toda la escritura. Desde el Génesis hasta Apocalipsis podemos ver estas cualidades de Dios, que a veces nos dan un poco nos provocan un poco de duda de cómo es Él, pero a la hora de la verdad vemos un Dios que provee, un Dios que es bueno, un Dios que cuida a su pueblo, que cumple sus promesas, un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que está presente, que está pendiente de su creación, pendiente de su pueblo todo el tiempo, que ama, que se entrega, que es poderoso levantando a Cristo de entre los muertos, ascendiendo Jesús al cielo, regresando aquí a la tierra. ¿Cómo podemos conocer el carácter de Dios? A través de la creación,
a través de Jesús, a través de la Biblia y por último, a través de una relación personal con Él. Esa es la diferencia. Tú puedes asombrarte con la creación. Tú puedes conocer la vida de Jesús y conocerte de memoria la Biblia de tapa a tapa. Pero si tú no tienes una relación personal con Él, no vas a conocer verdaderamente el carácter de Dios, porque lo vas a conocer de lejos. No vas a poder conocerlo íntimamente. Y eso comienza en el momento en que tú le rindes tu corazón y tu vida a Jesús. La invitación de esta noche para ti es que puedas reflexionar sobre esto, para que salgas de la reunión de iglesia y tal vez mires un documental en Netflix u otra plataforma y te asombres de lo espectacular que es el mundo en que nosotros hemos vivido. Que leas las historias de Jesús en los evangelios y te des cuenta de lo bueno que es Él. Lee la Biblia, conoce los actos, las obras de Dios, de Jesús, el mover del Espíritu Santo y cómo bendice a la iglesia en el libro de los Hechos. Pero sobre todas las cosas rinde tu corazón a Él. Yo te invito a que tomes unos minutos más adelante y reflexiones sobre quién Dios es. Y anota esas cualidades. Algunas de ellas nacen de tu conocimiento personal o de tus dudas y las presentes delante de Él y le digas a Dios, yo quiero conocerte más, quiero acercarme a ti y yo te aseguro que Dios va a cumplir esa petición. Por último, yo quiero dejarte este regalo para cada uno de ustedes. Yo le voy a proveer a Nelmarí o a Pedro o a alguno de los líderes de iglesia este documento de Josh McDowell que habla que descubre el carácter de Dios. 13 atributos claves de Dios. Es un buen documento de algunas páginas que te puedes ser de recurso para que no solamente se quede con un video esta noche, sino que puedas continuar en la tarea de conocer a Dios, conocer su carácter. ¿Y por qué eso es importante? Porque al final del camino, hacia ese carácter es que nosotros vamos. La obra del Espíritu Santo en nosotros es formar a Cristo en nosotros y que el carácter de Dios sea reflejado en nuestras vidas para que, como Jesús dijo, cuando nos vean a nosotros, Jesús dijo, vean al Padre, para cuando te vean a ti y me vean a mí, puedan ver a Cristo formado en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres perfecto. Porque eres poderoso. Porque todo lo conoces, porque todo lo ves. Inclusive nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente. Y aún así nos amas. Porque tú eres amor. Tú no te puedes negar. Que en nuestro caminar contigo podamos conocer tu carácter cada día más. Y mientras te conozcamos, te aprendamos a amar más profundamente. Y que esa transformación que viene a través del conocimiento y el Espíritu Santo sea visible para que otros, cuando miran nuestras vidas, puedan ver a Cristo formado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.